Dios les bendiga, hermanos. Les saludo el hermano Eliseo Valenzuela en este domingo 18 de febrero del año 2024. Vamos a ir a la escritura rápidamente. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 3 de Josué, dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, él y todo el pueblo de Israel. Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Verso 7 dice así: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amado Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído en el nombre de tu Hijo amado William Marion Branham. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en esta tarde de domingo a la palabra del Señor. Vamos a ir directamente a la palabra del día, a la palabra de la hora. Mire, hay algo que dice la palabra, que es lo que más me llamó la atención de la escritura esta. Dice que cuando vayan a cruzar el Jordán, dice, tienen que ir detrás del arca. Ellos iban a cruzar el Jordán y dijo, y se le mandó al pueblo que fueran siguiendo el arca. Dijo, para que sepáis por dónde ir, porque vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Ahora, quiero que capten esto, hermano. William Marion Branham dijo: hay un camino puro y santo, el único lugar donde Dios se encontrará con ustedes. Amén. Y Dios en todos los tiempos ha tenido caminos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue un camino por donde la gente caminó. Vino el Nuevo Testamento y luego vino a ser otro camino. Pero en este día, hermanos, en la era de los 7 truenos, en la era del cruce del Jordán, porque William Marion Branham dijo: Dios nos abra los sellos que están en la parte de atrás del libro y crucemos el Jordán. Entonces, hermanos, la revelación de los 7 truenos es nuestro cruce del Jordán, porque William Marion Branham dijo que los sellos que estaban en la parte de atrás del libro eran 7 truenos. Amén. Él lo dijo muchas veces, que esos sellos que estaban en la parte de atrás del libro eran los truenos. Y en el libro Paradoja dijo: Dios nos abra los sellos que están en la parte de atrás del libro y crucemos el Jordán. Pero hay algo, hermanos, y eso es lo que quiero hacer énfasis en esta tarde. Hay algo que se le ordena al pueblo, diciendo: no vayan ustedes a agarrar para donde sea. Cuando ustedes crucen el Jordán, ustedes no pierdan de vista el arca. Manténganse a una cierta distancia de ella. No la pierdan de vista, porque ustedes nunca han pasado por este camino. Aleluya. Es la era de los truenos, hermano. La era de los 7 truenos. La era cuando las revelaciones de quién es Dios, de quién es William Marion Branham, las revelaciones de quién es Cristo, vendrían a la tierra. En esa época Dios dio la orden: manténganse detrás del arca, de donde está fluyendo la palabra. Porque ustedes no han pasado, dijo. Ustedes no han pasado antes por este camino. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la gente, vamos a leer unas escrituras aquí rápidamente para entrar en esto. Mire, quiero leer
el mensaje titulado, bueno, siempre batallo cuando voy empezando con los mensajes, pero mire, vamos a leer más bien el mensaje titulado La Edad de la Odisea. Tengo el libro La Exposición de las Edades. En la página 340 y 341 dice William Marion Branham estas palabras. Fue en el tiempo del fin cuando salieron 7 truenos de Jesús. Párrafo 22. Y clamó a gran voz como cuando uno ruge. Y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y dice William Marion Branham, nadie conoce el contenido de aquellos truenos, pero tenemos necesidad de este conocimiento. Se necesitará un profeta para obtener la revelación, porque Dios no tiene ningún otro medio para mostrar sus revelaciones bíblicas, sino a través de un profeta. La palabra siempre vino a través... La palabra siempre vino y siempre vendrá a través de un profeta. Por medio de un simple escudriñamiento de las Escrituras podemos ver que esta es la ley de Dios. En el párrafo 18 dice William Branham, yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero que Dios le había enviado, con excepción de la primera edad donde Pablo fue el mensajero. Y aún en aquella edad muchos no le conocieron por lo que era. Muchos no supieron que realmente Pablo era el mensajero, el profeta enviado por Dios. Ahora, dice William Marion Branham que para la época de los 7 truenos, yo creo que lo hemos hablado, y he citado esto, pero en esta tarde vamos a dar un enfoque un poco diferente de lo que he predicado sobre esto, pero tenemos que partir de esto, porque no podemos partir de otra cosa. Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será revelado. Entonces el misterio de quién es Dios, el misterio de Cristo, la cosa más sagrada, va a ser revelada en los días de la voz del séptimo ángel. Y William Marion Branham dice que esos 7 truenos, cuando sean revelados, tendrán que venir a través de un profeta, no de un laico, amén, no de un grupo, no de una organización. Ahora, cuando William Branham estaba aquí en la tierra, él dijo, ahora esos 7 truenos, ese séptimo sello no fue revelado, dijo. Él no dijo nada en el séptimo sello, pero al final de la edad vendrá un don profético a la tierra para revelar estas cosas. Entonces, claramente, al empezar esta predicación, podemos ver que esos 7 truenos serán revelados por un don profético. Y un don profético no es otra cosa más que un profeta. Pero mire, quiero decir esto. En el mensaje, El Mensajero de la tarde, que William Marion Branham predicó ahí en Mesa, Arizona, el 16 de enero del 63, dice el profeta así, párrafo 122. Siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo. Siempre ha sido una lucha para el mensajero que viene separar lo viejo de lo nuevo. Aunque el mensaje siempre tiene que ser escritural, ahora, porque cada uno ha predicho que vendría el otro. No obstante, dice William Marion Branham, siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo. En otras palabras, cuando Dios envía un mensajero a la tierra, hermanos, cuando Dios envía un mensajero, Él tiene que separar lo viejo de lo nuevo. Porque cuando sale un mensaje nuevo, hay cosas viejas que tienen que ser dejadas atrás. Y yo creo, hermanos, en esta tarde, que deberíamos estar agradecidos y muy agradecidos con Dios. Porque Él dijo que esos 7 truenos que le serán revelados a la novia, para que ella conozca a su marido, conozca quién es su esposo, que ella conozca quién es su Isaac. Debemos estar muy agradecidos con Dios que esos 7 truenos vendrán.
por un profeta mensajero. Muy agradecidos con Dios por eso, porque realmente qué triste sería que Dios a la última edad, la edad de los 7 truenos, la última edad, la última generación de personas que tendrían la tierra, los dejara vagar a tientas, diciendo, ¿será esto así? ¿O será esto asá? ¿Será esto de esta manera? Pero qué glorioso, hermanos, fue el Espíritu Santo al prometernos un absoluto para los últimos días. Porque William Marion Branham dijo, el absoluto de la mujer, el absoluto del profeta era Dios, y el absoluto de la mujer era el profeta. Qué glorioso, hermanos, que Dios nos prometió un absoluto para los últimos días. Yo creo que debemos estar muy agradecidos con Dios, porque mi hermano, cuando viene la palabra de la hora y se tiene que separar lo viejo de lo nuevo. Eso es un problema, hermanos. Y el laico, la gente, las personas dicen, ¿qué tanto de lo viejo nos podemos quedar? Mire, le voy a explicar qué significa separar lo viejo de lo nuevo. Gracias a Dios, la primera edad tuvo un profeta mensajero llamado Pablo. Y él tuvo que tomar el Antiguo Testamento. Sabía que el Antiguo era la palabra. Él sabía, y la palabra daba muchas órdenes a seguir. El apóstol Pablo tenía la palabra en el Antiguo Testamento en su mano. Pero a él le tocaba revelar esa palabra. Y a él le tocaba separar lo viejo de lo nuevo. Al apóstol Pablo le tocaba tomar cosas de la ley y otras quitarlas. Muchas veces cuando el apóstol Pablo estaba predicando, dijo, hagan esto de esta manera, como también la ley lo dice. Háganlo así, como también la ley lo dice. Pero cuando se trató de todas estas otras ordenanzas, como circuncidar niños, seguir sacrificando corderitos y hacer esas cosas, Pablo dijo, eso no lo vuelvan a hacer. Aquello era una sombra de esto. Aquí estaba el mensajero, lidiando con una palabra que fue hablada en otra luz. Eso es lo tremendo, hermano. El mensajero toma la palabra de Dios y él tiene que ser completamente el mensajero de Dios. Tiene que ser el conducto de Dios en la tierra, porque él va a tomar una palabra que fue hablada en otra luz. Fue hablada esa palabra cuando había menos luz. Así que él tiene que tomar esa palabra y tiene que decidir a través del Espíritu de Dios en él qué es lo que se va a tomar de aquella palabra que se habló cuando había menos luz. Eso es algo tremendo, hermanos. Pero mire, William Marion Branham dijo en el mensaje ¿Qué es el Espíritu Santo? Página 17. Dice así William Marion Branham: los bebés dicen, pues yo voy a la iglesia, mi mamá pertenece a la iglesia, yo no tengo nada en contra de eso. Mi mamá pertenecía a esta iglesia, yo no tengo nada en contra de eso, dice William Branham. Dice, amado hermano, y sé que esto está siendo grabado. Esto será, eso está bien, pertenezca a la iglesia de mamá. Pero escuche, mamá caminó en una luz y usted está caminando en otra. Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra luz, y Pentecostés caminó en otra. Pero nosotros estamos caminando hoy en algo más elevado. Oh, hermano, gloria al Señor. Y William Branham dice, y si hubiere otra generación, nos pasará a nosotros. Si viene una generación después de nosotros, dijo William Branham, nos pasará en luz. Luz es revelación. Nos pasará en revelación. Mire lo que dice William Marion Branham en Conducta, Orden y Doctrina. El libro grueso, bueno, el libro más delgado de los dos libros, Conducta, Orden y Doctrina. En la página 135 dice así William Marion Branham: y yo no tengo credo sino la Biblia. Este es el credo de Dios y el Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él trae una luz y Él trae de una luz a otra luz. El evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años,
Si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente siempre viene. Hermano, fíjese lo que el profeta está diciendo. Si viene otra generación, veríamos que hay más luz. Y aquí dice, si vivimos 100 años más, veríamos que habría más luz. Eso es más revelación. Leí el párrafo 52, ahora el párrafo 57. La ciencia ha llevado al hombre adelante y adelante y adelante. Y la única cosa que tienen es el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá de donde los ministros han podido llevar. A él, con el Espíritu de Dios, el cual es ilimitado. Pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy día y se están moviendo hacia adelante. Pero usted le pregunta al predicador y él dice, bueno, vamos a ver lo que Moody dijo al respecto. Vamos a ver lo que Wesley dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy. Dice, esto es, y todavía estoy esperando algo más grande. Eso es la razón. Y dice, pero hermano, la Biblia dice que 3 espíritus a manera de ranas salieron de la bestia. ¿Sabe usted qué parecían esos espíritus inmundos? Ranas. ¿Y se han fijado alguna vez hacia cómo miran las ranas? Siempre están mirando hacia atrás, nunca hacia adelante. Pero las 4 bestias que tenían 4 cabezas diferentes en el libro de Ezequiel estaban mirando hacia adelante y no podían retroceder. Siempre estaban moviéndose hacia adelante todo el tiempo. A donde quiera que iban, siempre caminaban hacia adelante. ¿Ve usted la diferencia? Ese es William Marion Branham hablando. Entonces, la palabra es hablada en luces anteriores, en otra luz. Y cuando viene el mensajero de la hora, él toma la Biblia, o él toma el mensaje, o él toma las cintas. Pero él tiene que siempre reconocer que eso fue hablado bajo una luz menor. Usted dice, hermano, defíname mejor eso. Mire, cuando vino el apóstol Pablo, él tenía más revelación que todos los apóstoles. Y fue tanta la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que él conocía y tenía más revelación que aun cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús no sabía todas las cosas, pero cada generación Dios envía más luz, o sea, envía más revelación. William Marion Branham dice, si viene otra generación, tendrá más revelación que nosotros, habrá más luz. Por ejemplo, ¿qué es ir de revelación en revelación? Bueno, en 1960, William Branham se paró en el púlpito y dijo, el jinete del caballo blanco es el Espíritu Santo. En 1963, 3 años después, William Branham tenía más luz. Y cuando él tuvo más luz, dijo, ese no es el Espíritu Santo, ese es el anticristo. Correcto, pero William Branham dijo, pero si pasan 40 años más, o si pasan 100 años más, habrá más luz, habrá más revelación. Y la nueva luz, hermanos, que estaba recibiendo William Branham, contradecía por completo lo que él creía hacía 3 años atrás. Cuando dijo que el jinete del caballo blanco era el Espíritu Santo, la nueva luz dijo, no era el Espíritu, era el anticristo. Parece, y ahí está lo fuerte para el mensajero, separar lo antiguo de lo nuevo. Por esa causa, como yo lo he dicho, nosotros fue revelado por el 7º mensajero terrenal, que vino después de que el Cordero derramó su sangre en Amarillo, Texas. Después de que él había derramado su sangre, pasaron 50 años. Y Dios envía al mensajero. Y él coloca a estos 2 candidatos, Jesús y William Branham. A ver cuál de los 2 era el Cordero de Dios. A ver cuál de los 2 era el Mesías. Y empieza a tomar las profecías del Antiguo Testamento, donde dice que el Mesías debería morir el día 14 y al atardecer. Y la profecía de Balaam, que el Mesías debería traer 3 7 en su nombre. Y cuando se descubre que Jesús no murió el día 14,
Porque William Branham dijo en el mensaje, el único lugar escogido por Dios para la oración, dijo 14 días significa 2 sábados o 2 edades de la iglesia, una para los judíos y otra para los gentiles. Esas son los 14 días y hoy, dijo, estamos en el día 14, estamos al atardecer. El Cordero, dijo William Marion Branham. Mucha gente lo escucha a uno y cuando lo escuchan a uno hablar, inmediatamente se imaginan que uno es un diablo. Pero en el mensaje titulado La Señal, predicado por William Marion Branham, en la página 11 del mensaje La Señal, William Marion Branham dice, el Cordero debería ser matado el día 14 al atardecer. Y dice William Marion Branham, y hoy es el día, y hoy es el atardecer. Hoy, dijo, es el tiempo, dijo, del atardecer para la iglesia. Estoy muriendo, estoy partiendo. El Cordero, dijo, debería morir al atardecer. Y hoy es el atardecer. Esas ya no son palabras, hermano, de Eliseo Valenzuela. Ando aquí tratando de ver si encuentro el mensaje de La Señal. Pero estas no son palabras de Eliseo Valenzuela. Lo encontré. Lo voy a leer rápidamente. Página 11. Es 11 y 12. Mensaje La Señal. Dice William Branham, el Cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido guardado por 14 días. Entonces el Cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. Aleluya. Todos los que son lavados con la sangre de Cristo, hermano, serán lavados hasta el tiempo del atardecer, porque la señal no entró en existencia hasta el tiempo de la tarde. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia sino hasta el tiempo de la tarde. Y este es el tiempo de la tarde, del atardecer, para la edad en que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la iglesia. Este es el tiempo de la tarde para mí. Este es el tiempo de la tarde para mi mensaje. Estoy muriendo, estoy partiendo, estoy avanzando. Y este es el tiempo de la tarde del Evangelio. Página 11 y 12. Entonces no son mis ideas. La señal, la sangre no entró en existencia hasta el tiempo de la tarde. Y esa sangre, hermanos, es la palabra. Dice la palabra del Señor que Cristo fue sacrificado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y con sangre se escribieron nuestros nombres en ese libro. Y Dios iba a enviar un mensajero en los últimos días para traer ese libro a la tierra y empezar a llamar esos nombres. Ese libro está bañado de sangre, de la sangre del Cordero. Esta es la sangre palabra. A medida tú escuchas la palabra, tú escuchas el mensajero de la hora, tú estás siendo salpicado con la sangre del Cordero y estás siendo lavado a medida permaneces escuchando la palabra. Por eso dice la Biblia, guárdate delante de Él y oye su voz. Porque a medida escucha su voz, a medida eso acontece, está siendo lavado en la sangre del Cordero. Entonces cuando vino el mensajero y probó, hermanos, que el Cordero era sacrificado en el tiempo del atardecer y que la sangre se había derramado allá en Amarillo, Texas, por la humanidad, entonces, hermano, las cosas cambian. Cuando viene el mensajero y empieza él a tomar la palabra, él tiene que saber cuándo derramó su sangre el Cordero, en qué tiempo derramó su sangre. Y todo lo que hable la Biblia y lo que hablen las cintas de lo que produce el derramamiento de sangre, todo eso lo tienes que aplicar a después de que el Cordero derramó su sangre al atardecer. Por eso le digo, hermano, el mensaje del mensajero que Dios envíe para predicar los 7 truenos tiene que ser 100% escritural. Si el Cordero debería morir al atardecer y el Cordero debía ser muerto al atardecer, entonces, mire, mucha gente dice, yo guardo la palabra. El profeta dijo, los fariseos estaban guardando la palabra, pero la palabra de otro día. Había una palabra de tiempo presente y ellos estaban guardando la palabra de otra edad. Y estoy diciendo esto porque voy a explicar algo de la profecía de la Biblia que hay para cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad.
Hay profecías que vendrá el Espíritu de verdad. Y estoy colocando eso como fundamento para hablar de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Página 40, Cristo es revelado en su propia palabra. Página 40 y 41. Así que la luz del atardecer está aquí. ¿Y de qué sirve luz si uno no tiene ojos para ver cómo moverse en ella? ¿Qué es la luz del atardecer? La luz se enciende para revelar algo. ¿Es correcto eso? Si hay algo aquí, ustedes tocan y no pueden entender qué es la oscuridad, entonces enciendan una luz. Es para revelar. ¿Qué ha de hacer Malaquías 4? Ven, hacer lo mismo. ¿Qué iba a ser la apertura de los 7 sellos? A donde estas denominaciones tan valientes, es para revelar, sacar a luz. Y si uno no tiene ojos, entonces ¿de qué sirve revelar? Tiene que haber ojos primero para ver. ¿Es correcto eso? Para revelar Malaquías 4, revelar Lucas 17:30, revelar San Juan 14:12, San Juan 15:24, San Juan 16:13. Y también el mensaje del séptimo ángel para abrir, para revelar cuando la luz del atardecer ha venido. Aleluya. Y dice el profeta, y en esta edad de la Odisea la gente estaba, ¿qué? Desnuda. ¿Lo captan? Desnuda. ¿Lo están? Ciegos. ¿De qué sirve la luz a un ciego? ¿De qué le sirve la luz a un ciego? Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Desnudo, ciego, aún sus facultades mentales están acabadas. Y mire lo que dice el profeta. Sus facultades espirituales de entendimiento mental espiritual. Facultades mentales de entendimiento mental espiritual. Fíjese, hermano, la gente perdió las facultades mentales de su entendimiento para captar las cosas espirituales. Dice sí, página 41. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Implacables, calumniadores. Implacables, calumniadores. Oh, aleluya. Sigue diciendo el profeta de Dios. Calumniadores, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, el poder de la revelación. Ni siquiera creen en él. Ni siquiera creen en él. No creen que en semejantes cosas como profetas. ¿Ve usted lo que el profeta está diciendo? Así que no creen en él. Creen que Malaquías 4 ha de ser alguna cierta iglesia o una cierta organización. Ahora escuche lo que el profeta dice. Cuando él vino la primera vez, él era un hombre. Cuando él vino la segunda vez, con una doble porción, él era un hombre. Cuando vino en la forma de Juan Bautista, él era un hombre. Y en los últimos días, cuando las luces de la tarde empiezan a resplandecer, los ojos serán abiertos y verán a dónde van. Entonces el cuerpo ya está formado, parado sobre sus pies, poniéndose en movimiento. Aleluya. Pero William Branham dice, es tiempo de San Juan 14:12, San Juan 15:24, San Juan 16:13 y Apocalipsis 10:1-7. Es tiempo de eso. Y dice, pero no crean que va a ser una iglesia. Todos los ministros, oh, es la novia, es la novia. No crean, dijo, todo el tiempo fue un hombre. Y ahora, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Juan. San Juan 15:24. Vamos a ver si esto era un hombre o un grupo. San Juan 15:24 dice así: si yo hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Es tiempo de San Juan 15:24. Esto hablaba de un hombre, no de un grupo. Yo creo, hermanos, trayendo la palabra de Dios a tiempo presente, yo creo que José, el de la Biblia, cuando él se paró e interpretó los sueños de Faraón, no hubo hombre en la tierra que pudiera hacer eso.
Faraón mismo lo expresó con sus labios, que no había un hombre sobre la tierra dotado con el Espíritu de Dios para hacer lo que ese hombrecito había hecho, llamado José. Dice la palabra del Señor. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que José podía decir estas palabras: si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, porque a través de él Dios había revelado los secretos que estaban en el corazón de Faraón. Dios había revelado esos sueños que ni siquiera Faraón podía interpretar. Dios lo había hecho a través de este ministerio que ningún otro hombre había hecho sobre la tierra. ¿Me entiende? Mire lo que el profeta dice, San Juan 16:13. Y aquí es donde vamos a entrar al pensamiento de este día, al pensamiento del tema que tengo en este día. Dice así, San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Fue profetizado que vendría el Espíritu de verdad, hermanos. Y yo quiero saber y colocar el tiempo correcto para esa profecía de cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad viniendo a la tierra? De eso queremos hablar. El Espíritu de verdad viniendo a la tierra. Cuando venga el Espíritu, ¿qué es el Espíritu de verdad? Yo voy a detenerme aquí y ahorita voy a volver a leer la escritura completa. Pero quiero que vayamos a la palabra del Señor. Así que yo le decía que es un tiempo muy difícil para los mensajeros tomar la palabra y pararse en el púlpito y declararla e interpretarla, porque ellos hay muchas cosas porque la palabra que ellos toman es una palabra que se habló cuando había menos luz. Como yo he dicho siempre, si en esta época, hermanos, hubiera sido la época de los apóstoles, si en esta época hubiera estado el apóstol Pablo, cuando tenemos conocimiento ya de lo que es el rastro del profeta y el rastro de la serpiente, si en esta época, si hubiera venido esta generación del apóstol Pablo, nosotros hubiéramos identificado que él era el profeta de la hora, porque él estaba revelando los misterios. Pero en la época que el apóstol Pablo vivió, ellos llamaban profeta a un hombre que tuviera visiones, no a un hombre a quien viniera la palabra del Señor. Pero nosotros ya tuvimos la enseñanza de William Marion Branham, que dijo, la palabra de Dios viene al profeta. Amós 3:7 es un hombre revelando los secretos de Dios. Entonces nosotros tenemos el entendimiento de que Pablo era ese profeta, pero en su época había menos luz. Y los hermanos llamaron profeta a un hombre que tenía visiones. La Biblia dice que Agabo era profeta, pero la Biblia no dice que Pablo era profeta. Llamaron profeta a Agabo por las visiones, pero Dios está revelando los 7 truenos ahora. Y a un profeta no se puede llamar profeta por visiones en este día. Un profeta se llama profeta si está revelando los secretos de Dios. Un profeta es profeta si viene por la línea de Amós 3:7. Si no, no es profeta. Pero los hermanos en aquella generación, ellos tenían menos luz y llamaron profeta a Agabo y no a Pablo. Agabo tenía un don de profecía quizás, pero Pablo era el profeta de la hora. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que tomar una palabra, una Biblia que estaba hablada con menos luz. Por ejemplo, usted sabe, en el Antiguo Testamento, David dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así derrotó al gigante Goliat. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni tengo plata, mas en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Por qué no dijo Jehová? Porque Pedro tenía más luz. Había más luz. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento y dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, si uno lo traduce al día de hoy, con la luz de este día, uno puede decir, torre fuerte es el nombre de William Marion Branham. Pero las personas que están un poquito más atrasadas dicen, torre fuerte es el nombre de Jesucristo. Pero uno tiene que tomar la palabra en la luz que tenemos en tiempo presente. Tomando la palabra de Dios en la luz que tenemos en tiempo presente. Eso es algo muy, muy maravilloso, hermanos. Pero como le decía al principio,
Es bueno que Dios haya dicho, enviaré un mensajero. Cuando llega el apóstol Pablo, hermano Pablo, ¿qué hacemos? Aquí dice que no comamos sangre, que no comamos puerco, que no comamos esto. Bueno, el apóstol Pablo dijo, miren, coman puerco, coman todas las carnes que quieran, pero sí, sangre no coman. Él era el mensajero. Él sabía qué era con lo que podían continuar de la ley y qué era con lo que no podían continuar, porque él era el mensajero de Dios. Yo creo que a estas alturas nosotros no nos atreveríamos a ir a pararnos ante el apóstol Pablo y decir, ¿sabes qué, Pablo? O quitamos todo o nos quedamos con todo. O podemos comer carne de puerco y también podemos comer sangre. Pero no, hermano. El apóstol Pablo dijo, absténganse de la sangre, pero pueden comer carne de puerco, pueden comer cualquier carne. Él era el mensajero. Él podía decidir qué hacer, porque él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, esto no me lo dijo Dios, esta ordenanza yo se la estoy dando a ustedes, no me la dijo el Señor, pero tengo el Espíritu del Señor adentro de mí. Amén, amén, esa es la cosa. Y todavía cuando este mensajero llamado Pablo había predicado su gran y glorioso mensaje, dijo estas palabras, si un hombre, si un ángel del cielo descendiera y les dijera una palabra diferente que como yo la prediqué, sea maldito. Fíjese nomás la autoridad que tiene un mensajero. Ahí es donde usted tiene que captar qué tanto respeto debe tener hacia un mensajero. ¿Por qué? Porque Dios prometió revelar esos 7 truenos a través de un mensajero, a través de un profeta. Mire el respeto, mire qué tremendo palabras de este apóstol, de este profeta llamado Pablo. Si viene un ángel del cielo y les predica algo diferente de como yo lo prediqué, sea maldito. Qué grande autoridad tiene un mensajero en la tierra. Mensaje, la simiente de discrepancia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Simiente de discrepancia. Dice así. Aleluya. Gloria al Señor. Página 23, párrafo 123. Jesús dijo, el que hablase contra el Espíritu Santo, cuando Él venga a hacer lo mismo, nunca le será perdonado. Ahí está la discrepancia, ¿ven? Pero Él dijo que los perdonaría a ellos. Pero cuando el Espíritu Santo ahora observe esto, aún no había venido el sacrificio. El cordero no había muerto. Mire, hermano, dice aquí William Branham que Jesús dijo, del Hijo del Hombre digan lo que quieran y les será perdonado. Porque el sacrificio no ha muerto. El cordero no ha muerto. Pero después de que el cordero derrame su sangre y venga el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, hermanos, es para después que el cordero derrama su sangre. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cuándo vendrá el Espíritu de verdad? Después de que el cordero derrame su sangre. El cordero murió al atardecer el día 14 por palabras del mismo William Branham en el mensaje La Señal. Y aún William Marion Branham dice en el mensaje que haremos con este Jesús llamado el Cristo, dice, lo que sigue es crucifixión y la estamos encarando. ¿Y qué diré? Sálvame, Padre, de esta hora. Pero no, tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. ¡Aleluya! Vamos a leer el mensaje titulado Cambia Dios su manera de pensar. Párrafo 198, dice así William Branham. Y Jesús se volteó y dijo, yo los perdono por eso, pues la expiación no había sido hecha. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá y hará la misma cosa, dijo él. Y hablar una palabra en contra de eso jamás les será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si ustedes creen que la expiación fue William Marion Branham, el cordero que debía nacer en abril y morir al atardecer, si creen que esa expiación fue William Marion Branham, la promesa del Espíritu Santo está para después de que Él partiera. Y también podemos decir de esta manera, William Marion Branham podía decir de mí, el Hijo del Hombre, William Branham,
búrlense lo que quieran y digan de mí lo que quieran, porque todavía no derramo mi sangre en Amarillo, Texas. Precisamente mi sangre es derramada para el perdón, pero por eso búrlense de mí. Pero después de que derrame mi sangre en Amarillo, Texas, y en el futuro venga el Espíritu Santo, hablar una palabra en contra nunca será perdonado. Entonces, hermano, habíamos leído esta escritura mucho tiempo y pensábamos que se refería a Jesús y al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Oh, hermano, eso no fue así. Esa era una profecía. Es como si William Branham la estuviera hablando. Y después de que él derramara su sangre en Amarillo, Texas, después estaba la promesa que algún día vendría a la tierra el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso en el mensaje Simiente de Discrepancia dice así: pero cuando el Espíritu Santo dice, pero él dijo que los perdonaría a ellos por cuanto el Espíritu no había venido, el sacrificio, el Cordero no había muerto. Pero ahora quiero que leamos el mensaje. Cristo es revelado en su propia Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice así. Aleluya. Dice de esta manera. Párrafo 185. La página 41. Cristo es el misterio revelado. Jesús dijo: yo los perdono por eso. ¿Ven? Por llamar a la palabra de Dios, las obras de Dios, un espíritu maligno. Él dijo: los perdono por eso. Pero algún día vendrá el Espíritu Santo. Una sola palabra hablada en contra de él nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Oh, en aquel gran día. Oh, el hermano Branham llamó gran día a cuando venga el Espíritu Santo. En aquel gran día. Dice William Marvin: oh, en aquel gran día. Eso no será perdonado. ¿Lo ven? Está escrito claramente en la Escritura. ¿Cuándo viene ese gran día, hermanos? Ese gran día es para nuestro tiempo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Aleluya. Mire, vamos a leer otra escritura hablando de lo mismo. Y esto está glorioso, porque si usted cree que la expiación o que Cristo, William Branham, derramó su sangre en Amarillo, Texas, entonces la promesa de la venida del Espíritu Santo, la promesa de la venida de un mensaje en el futuro, era para nuestra época. Párrafo 184, mensaje de la destallante luz roja, señal de su venida. Dice así: nos tienen que decir maldiciones, tienen que maldecir a la verdad. Oh, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Sigue, déjame leerlo. Es que nomás que lo tenía en libro y lo tengo aquí también escrito en el teléfono. Pero lo voy a leer del libro. Dice así, párrafo 184 y parte del 183. Un grupito solamente, un grupito de gente, una minoría de la cual el mundo se mofaría y les dirán maldiciones. Y dice, nos tienen que decir maldiciones, tienen que maldecir. Dice, nos tienen que decir maldiciones, tienen que maldecir la verdad. Jesús dijo, el que hablase una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, cuando él estaba haciendo las mismas cosas que ustedes están viendo. Dijo, pero el que hablase contra el Espíritu Santo cuando viniese para hacer las mismas cosas, nunca le será perdonado en este mundo. ¿Ven? Ellos tienen que hacer eso. Tiene que haber un mensaje como ese para que la gente se burle de él, para mostrar la justicia de Dios, para condenar al mundo entero y destruirlo. Tenía que venir un mensaje para que la gente se mofe de él. Así dijo William Marion Branham. Tenía que venir un mensaje para que la gente se mofe de él. Y hermano, aquí hay algo tremendo. Si iba a venir un mensaje, iba a venir un mensajero. Y mensaje y mensajero son la misma cosa. Tiene que haber un mensaje. La promesa, cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra de él. Aquí está diciendo William Marion Branham que es un mensaje el que iba a venir. Y acabamos de ver, dijo, es tiempo de San Juan 16:13. Y William Branham dice en la siguiente página,
Cuando Él vino la primera vez, Él era un hombre. Cuando Él vino la siguiente vez, Él era un hombre. Siempre viene a través de un hombre. Y observe. Vamos a leer otra vez San Juan 16:13. Pero quiero que capte esto. William Marion Branham dijo, tiene que venir un mensaje para que la gente se mofe de Él y el mundo sea destruido por causa de eso. Y mire lo que dice. Entonces, esto de cuando venga el Espíritu Santo cuadra con lo que el profeta dijo. Solo hay una cosa que tiene que suceder. Tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin, que no haya denominación ni sistema que lo pueda seguir. Esto cuadra con lo que el profeta dijo. Habrá una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso y habrá un mensaje en el que la plena madurez de la palabra ha vuelto de nuevo en su condición original. Pero esto cuadra con San Juan 16:13 y vamos a leer San Juan 16:13 para ver qué es esto. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es este Espíritu de verdad? Dice la gente, hermano, es el Espíritu Santo. Hasta cierto punto sí lo es. Pero aquí está diciendo que no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Son los profetas los que hablan todo lo que oyeren. Ellos todo lo que oyen de Dios lo repiten a la iglesia. Él no hablará por su propia cuenta. Escuche, el Espíritu Santo en la forma de la columna de fuego, en la forma de Dios mismo, Él sí habla por su propia cuenta, porque es la misma esencia de Dios. Pero aquí está profetizado de algo que vendría a la tierra, llamado el Espíritu de verdad, que no hablará por su propia cuenta. Este es su nombre, este es el mensajero que traería la revelación de los 7 truenos. Este es el Espíritu de verdad, es el guía del último día. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ese Espíritu de verdad dijo, no hablará por su cuenta, Él me glorificará. Oh, hermanos, piénselo. Si este Espíritu de verdad tenía que venir después de que el Cordero derramara su sangre, entonces quien está hablando estas palabras es William Marion Branham. William Marion Branham está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Cuando venga ese mensajero, dijo William Branham aquí en San Juan 16:13, cuando venga ese mensajero, me glorificará a mí, dijo, porque tomará de lo mío. Oh, aleluya. Esos 7 truenos. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. San Juan 16:13 es un hombre. Él me glorificará. Oh, aleluya. Con razón. Este mensajero, este 7º mensajero terrenal que viene después de la muerte de William Branham o después del derramamiento de sangre del Cordero del atardecer, este mensajero siempre te está hablando de William Marion Branham, siempre está glorificando a William Marion Branham, siempre está engrandeciendo a William Marion Branham. Él es el que lo presentó como el Dios Todopoderoso, como el Mesías, como el templo, como el lugar de oración. Este mensajero siempre engrandecerá a William Marion Branham, porque este mensajero es San Juan 16:13, que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Hermanos, este Espíritu de verdad, los profetas no hablaron por su propia cuenta, los profetas hablaron lo que oyeron de Dios. Este Espíritu de verdad es un profeta que vendría después del derramamiento de sangre. Y cuando ya haya derramado mi sangre y venga el Espíritu de verdad, una sola palabra en contra nunca será perdonado. Por eso debemos tener mucha reverencia, mucho cuidado. Ciertamente nosotros veníamos de allá, de las edades de la iglesia. Habíamos caminado por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento y pensábamos que sabíamos muchas cosas. Pero no venga usted al mensajero a tratar de enseñarle, porque a usted se le ordenó, mantente detrás del arca, mantente detrás de donde se está voceando la palabra, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Cuando se abre el Jordán
y atravesamos bajo las revelaciones de los truenos. Manténganse detrás del mensajero, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Es mejor que tengamos reverencia. No se pare usted como personas lo hicieron cuando William Branham estaba aquí en la tierra. Se paraban enfrente de él y le decían: hermano Branham, eso no es así, hermano Branham. Yo tengo citas donde el mensaje de conducta unidoctrina, donde de abajo un hombre le dice a William Branham: no es así, hermano Branham. No es así, dijo, todas las estrellas son soles. No, las estrellas todas tienen luz propia, y William Branham explicando que ellas reflejan la luz del sol. Pero el hombre decía: no, hermano Branham, está comprobado que eso es contradiciéndole al mensajero, parándose en la cara del mensajero. Si tú has identificado al mensajero, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Pero sabes una cosa, usted dice: bueno, es que este no me gusta para mensajero. No importa, pero cuando lo identifiques, porque una cosa sí es segura: Dios prometió revelar esos 7 truenos por un mensajero. Cuando lo identifiques, ten mucha reverencia y respeto, porque no habéis pasado antes por este camino. Aleluya. Mire, vamos a leer una escritura sobre el Espíritu de verdad. El hermano Branham predicó el mensaje Un Guía. Y mire, voy a leer una escritura de lo que harían los 7 truenos. Y eso es algo muy, muy tremendo. Mire, aleluya. Voy a leer una escritura de lo que harían los 7 truenos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, creo, aquí está, ya lo encontré, hermanos. Mensaje titulado En su presencia. Mire lo que harían los truenos, porque le encontré otra cita y dice así. Bueno, ya la tenía subrayada, nomás que no la había recordado. Pero mire lo que dice el profeta. Mensaje en su presencia. Párrafo 2. Ustedes observan que ahí Daniel dijo: los misterios en los días de esas voces. El misterio de Dios iba a ser develado para ese tiempo. Ven, el misterio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se hizo carne? Todas estas cosas deben ser develadas para ese tiempo. Este mensaje lo predicó en el año 1962 y lo tituló En su presencia. Luego predica el mensaje Un Guía. Y mire lo que dice en el mensaje Un Guía. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu Santo, porque cuando predica el mensaje Un Guía, hermanos, cuando predica el mensaje Un Guía, William Marion Branham, hermanos, cita San Juan 16:13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad y toda justicia. Esto es cuando Él predica este mensaje. Él cita esas escrituras de cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Y aquí el profeta hace referencia al Espíritu de verdad y dice así: y el Espíritu Santo siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis entender. Pero cuando Él venga, Él os guiará a ello. Esa es la razón de la venida de los sellos. Vea usted, los sellos que están en la parte de atrás del libro. Los 7 truenos. Cuando venga el Espíritu de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad. Esa es la razón de la venida de los sellos. Escuche lo que William Branham está diciendo. Es el párrafo 35. A la consumación del 7º sello, el misterio de Dios debería ser consumado para saber quién es Dios. Mire qué clarito lo dijo aquí, hermano. A la consumación del 7º sello, el misterio de Dios debería ser consumado para saber quién es Dios. ¿Qué es Él? ¿Cómo vive Él? Su naturaleza, su ser. Y ustedes deberían estar acá arriba, no en las edades, hermano. Esto ya lo estoy diciendo yo, no en las edades, porque él tenía la pirámide ahí, William Branham. Pero dice: ustedes deberían estar acá arriba para ese tiempo, ¿ven? Trayéndolos a toda la estatura de hijos e hijas de Dios. Una iglesia que está lavada en la sangre de Cristo.
Amén. Para cuando venga ese tiempo de la consumación del séptimo sello, ustedes tienen que estar lavados en el cloro de la sangre de William Branham para que ya estén colocados como hijos de Dios, como Adán antes de pecar. Y dice el profeta, ahora aquí está, ahora dice, aquí estamos, un guía, y él es el guía provisto por Dios. Ahora estamos atravesando un campo y vamos en camino a alguna parte y no podemos progresar sin este guía, y que alguien se atreva a tratar de sustituir. Fíjese lo que dice aquí. Y que alguien se atreva a tratar de sustituir con cualquier otro guía. Si ustedes lo hacen, él los va a sacar de la línea. Este guía conoce el camino. Él conoce cada pulgada del camino. El profeta dice que el guía es el Espíritu de verdad que vendría en los últimos días, revelando el séptimo sello, revelando quién es Dios. Ese es el guía. Ese es el que Dios envió como guía, el que iba a revelar quién es Dios. Y lo voy a volver a leer esto, hermanos, porque eso está hermoso. Está hablando del Espíritu de verdad que había de venir y sería el guía. Y dice así, dice, cuando Él venga, Él los guiará a ello. Esa es la razón de la venida de los sellos. A la consumación del séptimo sello, el misterio debería ser conocido, consumado, para saber quién es Dios. Ahorita leímos en el mensaje En su presencia, que William Branham dice lo mismo, que cuando Daniel oyó los truenos, y que tenían que ser revelados en los últimos días, para saber quién es Dios. Aquí lo dice mucho más claro, para saber quién es Dios. Por eso, hermanos, y mire, sigue diciendo, para que usted vea ese Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ese Espíritu de verdad es un hombre, hermano. Es un hombre que no habla por su propia cuenta. Habla todo lo que oyere de William Marion Branham. Todo lo que William Marion Branham le dice es lo que él habla. Mire lo que dice aquí en la página 8 del mensaje Un Guía. Ahorita leí la página 9. El guía tiene entendimiento cómo ir y qué hacer. Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado. Él envía un guía, pero ustedes tienen que aceptar ese guía. Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir de la manera como Él dice. Si ustedes se meten en un campo y su guía dice iremos por este lado, sin embargo ustedes piensan ir por allá, por algún otro lado, ustedes van a terminar perdidos. Entonces, cuando Dios nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que seguir a ese guía. No importa que pensemos, dice, que se ve tan razonable o que se ve tan ridículo, como dice, no somos quienes para determinar eso. El guía es el único. ¿Ve lo que dice el profeta? No importa qué tan ridículo sea. Josué le dijo a los sacerdotes, tomaron el arca y dijo, atraviesen el Jordán, y se iban a ahogar. Pero ellos caminaron y cuando empezaron a entrar al agua, el agua se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque el guía había dicho, pasen por ahí. Aleluya. Se miraba muy ridículo que entraran al agua a ahogarse, pero el guía lo había dicho, hermanos. Dice el profeta de Dios en el siguiente párrafo, leí el párrafo 31, el párrafo 30, ahora vamos a leer el párrafo 31. Dios en el Antiguo Testamento envió profetas, ellos eran guías, porque la palabra del Señor vino al profeta. Ellos eran guías, ellos instruyeron al pueblo, así como vimos anoche de Isaías y Usías. Ellos fueron instruidos y ellos instruyeron al pueblo y los guiaron. Y ahora Dios siempre ha enviado a sus guías. Él nunca ha estado sin un guía. Y a través de las edades, Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó a Él en esta tierra. En todas las edades, todas. Dice William Branham, Dios nunca ha estado sin un guía. Y Dios prometió un guía para revelar los 7 truenos. Cuando lo identifiques, hermano, es mejor que tengas mucho respeto y camines detrás de eso. Porque no habéis pasado antes por este camino. Estamos cruzando el Jordán. Estamos tomando nuestra tierra. No habéis pasado antes por ahí.
Tú puedes venir con el Antiguo Testamento o con las leyes del Nuevo Testamento, diciendo el apóstol Pablo dijo, o Julano dijo, las cintas dicen, pero el guía va hacia adelante. Ten cuidado de no ponerte en la cara del guía a decirle cómo se deben hacer las cosas. Ten mucho cuidado con eso. Aleluya. Eso es cuando lo identifiques. Y de hecho usted tiene que identificarlo. ¿Sabe usted por qué? Porque William Branham prometió que esos 7 truenos serían revelados por un profeta. Al final del séptimo sello, él no dijo nada, porque al final de la edad debe de venir un don profético para revelar estas cosas. Entonces, tienes que identificar ese don profético. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa escritura. Cuando venga el Espíritu, Él los guiará. Dice William Branham, los guiará, les revelará al final de la consumación del séptimo sello. Él revelará quién es Dios. Por eso es lo que yo le decía, hermano, cuando tomamos un mensaje, cuando el mensajero toma la palabra, toma las cintas, él tiene que determinar qué se habló en otra luz. Él está tomando unas cintas que se hablaron bajo otra luz. Por ejemplo, cuando el mensajero lee y dice lee el libro de cuando el mensajero de la hora lee Simiente y Discrepancia, donde William Marion Branham dijo, Jesucristo es el mismo hoy en todo aspecto, con excepción del cuerpo físico. Y toda gente que no cree eso es simiente y discrepancia. Hermano, usted, el mensajero de la edad, tiene que tomar esa palabra, pasarla por el filtro de Dios. ¿Usted cuál es el filtro? Actualizar la cosa. Usted dice, ¿cómo se actualiza eso? Bueno, cuando William Branham se fue de esta tierra, él dijo que él no conocía el séptimo sello, que al final de la edad vendría un don profético para revelar quién es Dios. Y cuando William Branham estaba aquí en la tierra, él creía que Jesús era Dios. Él dijo que cuando dice el león de la tribu de Judá ha vencido, dice William Branham, en el huerto del Getsemaní venció. Hermanos, en el huerto del Getsemaní estaba una sombra venciendo. No el positivo, no el verdadero cordero. Eso tiene que traerse a una aplicación para este día. Y eso es lo que toma el mensajero y lo aplica a este día. Y hermanos, William Branham dijo, con excepción del cuerpo físico, porque creía que Jesús era Dios. Y si Jesús era la persona de Dios, entonces el cuerpo de Jesús era el cuerpo de Dios. Pero hermanos, a través de los 7 truenos, por medio del séptimo mensajero terrenal, fue revelado que el que cumplió más requisitos para ser la persona de Dios era William Marion Branham. Se reveló que Jesús era una sombra. Entonces el cuerpo de Dios es el cuerpo de William Marion Branham. Porque William Branham creía, como Pablo creía, que Jesús era Dios. Pero William Branham dijo, pero cuando vengan los 7 truenos, cuando el séptimo sello sea revelado, sabremos quién es Dios. Y cuando fue revelado, dijo, el Dios es William Marion Branham. Jesús era una sombra. Mire cómo son las cosas aquí. William Branham, creyendo que Jesús era Dios, él dice, yo le presto mi cuerpo a Jesús y Él se mete en mi cuerpo y manifiesta la palabra. Pero ¿saben cómo fue realmente? Jesús le prestó su cuerpo a William Marion Branham. Esa fue la verdad. Jesús le prestó su cuerpo. William Marion Branham era Dios y vino en su propio cuerpo. Él era Dios. Jesús es el que le prestó el cuerpo a William Marion Branham para que William Branham se metiera en él. Y lo que está pasando en estos últimos días, para dar cumplimiento a la profecía de este día, de yo cabalgaré esta vereda una vez más, tiene que haber un hombre en los últimos días, el mensajero, el séptimo mensajero terrenal, en este día es el que le presta su cuerpo a William Marion Branham. Se lo presta para que William Marion Branham revele esos truenos a través de ese hombre. Ese séptimo mensajero es el que le presta su cuerpo. Entonces William Marion Branham está aquí en la tierra en los últimos días, con excepción de su cuerpo físico. Aleluya. El cuerpo físico está allá, pero la persona de William Branham descendió a la tierra y está cabalgando esta vereda una vez más. Aleluya. Predicando un mensaje, salpicando de sangre a la novia, lavándola con esta bendita sangre de los 7 truenos. Aleluya. El Espíritu de verdad, el cual era un hombre.
Tengo más escrituras para leer aquí, hermano. El mensaje de Cristo es el misterio revelado. Hay muchas citas aquí muy bonitas. Vamos a omitirlas. Las diré en otro mensaje. La vamos a leer. Son citas donde habla de la jefatura, la vindicación personal. Cómo esa vindicación personal es la cabeza, es la jefatura de la novia hoy. O sea, vamos a omitir esas citas. Vamos a leerlas. Vamos a leerlas. Página 66. Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice William Marion Branham de esta manera. Página 66. Por medio de la presencia viviente, del Cristo viviente, por medio de la palabra viviente, el Cristo viviente, presencia viviente, párrafo 480. Observen, por medio de la propia vindicación personal, probablemente, dice, personalmente vindica a su iglesia. No por miembros, no es por miembros. Él no obró así en los días de Moisés. Él no lo hizo Él no lo hizo en los días finales del mundo. Con ninguna otra persona. Cuando llegó el punto de la destrucción en los días de Lot, no fue cuestión de membresía, sino más bien vindicación personal. Dios encarnado. Ven, una vindicación personal. Y sigue diciendo, página 6-7, Cristo es el misterio revelado. Su presencia en el individuo, con una vindicación personal de sí mismo, expresándose la palabra viviente que es prometida para el día, expresándose por medio de usted, una vindicación de la gran revelación de Dios. Fíjense, únicamente es un individuo, jamás fue un grupo. Es un individuo, no un grupo. Su identificación es con un individuo. Hermano, cuando el profeta habla de vindicación personal, está hablando de un hombre, un individuo. ¿Entienden eso? No es con los metodistas, bautistas, presbiterianos, con los luteranos, no es con los pentecostales, sino con un individuo. No es un grupo. Es una vindicación personal de un hijo de Dios embarazado, lleno del Espíritu Santo y tan rendido a Dios que no se interesa en ninguna otra cosa. Y el Espíritu Santo viviendo su propia vida, palpita a través de él, mostrando la vindicación personal de la palabra misma, expresándose ella misma a la gente. Y dice William Branham, está hablando de un hombre, hermanos, que no se interesa en nada más que en la palabra. Por eso cuando vemos a estos mensajeros que dicen ser el don profético que vendría a revelar los truenos, vemos estos mensajeros diciendo, vamos a quitar el nombre William, porque los teólogos cuando hicieron los diccionarios dijeron que William significa algo que no es correcto. Hermano, dice el profeta que este mensajero no se interesa por nada que no sea la palabra. Él lo tiene que encontrar en el mensaje o en la Biblia, pero no va a ir a ningún diccionario, a nada, para añadirle algo a la palabra. Yo creo que esa es la razón por la que Dios me cuidó a través de todos estos años de nunca en mi vida leer un libro que no sea la Biblia o un libro de William Marion Branham. Nunca en mi vida he leído páginas de libros, pero nunca he leído un libro completo que no sea un libro de William Marion Branham o que sea la Biblia. Dice así, y el Espíritu de Dios viviendo en su propia vida palpita a través de él, mostrando la vindicación personal de la palabra misma, expresándose ella misma a la gente del mundo. ¿Cómo puede el mundo caminar ciegamente pasando por alto algo así? Es igual como cuando los católicos
pasaron por alto a San Patricio y no lo reconocieron hasta después de que había muerto. Oh, hermano, yo creo que no deberíamos esperarnos a eso. Dice así la palabra del Señor en la página 68 y 69. Es con un individuo. Es con un individuo. Una persona. Todo el infierno está opuesto a esta enseñanza. Todo el infierno está en contra de esta verdad. Sin embargo, es la verdad. Mire lo que William Branham dice. Es con un individuo, una persona. Todo el infierno está opuesto a esta enseñanza. Todo el infierno está en contra de esta verdad. Vea lo que William Branham está diciendo, hermano. Esto de hablar de un mensajero, un individuo, Dios en carne humana en un individuo, revelando los 7 truenos, todo el infierno está opuesto a esta verdad. Y sigue diciendo, ahí está la revelación, no fue a ellos sino a él, página 68, sino a él un individuo, no un grupo, un individuo. Todo el infierno está en contra de eso. Pero su misterio es revelado únicamente a su novia amada. Esa es la única que puede verlo. Y dice, pero todo este misterio es revelado únicamente tal como él prometió a su novia, página 69. El infierno está en contra de esta verdad, de la revelación del misterio. Sin embargo, la novia está ahí parada firme. Esa es su posición. La iglesia, dice, iglesia, dice William Branham. ¿Por qué pasas hambre? Hermano, esto es para el día que vendría un hambre sobre la tierra. ¿Por qué pasas hambre? ¿Por qué tienes sed? Es el Padre tratando de revelarte este secreto escondido. Pero has permitido que tantas cosas te lo quiten. Permites que tu trabajo, permites que tu esposa, permites que tu esposo, permites que tus hijos, permites que las preocupaciones del mundo, permites que algún pastor, permites que alguna otra persona te lo quite, cuando muy bien sabes en lo profundo de tu corazón que estás sedienta y hambrienta de Dios, dice que está sedienta y hambrienta. Es Dios tratando de revelártelo. La revelación del día postrero ha llegado. Ahora observen. Oh, aleluya. Cité la página 69. Vamos a la página 71. Y dice así la palabra de Dios. Todo el cuerpo tiene que seguir a la cabeza, así como la esposa sigue al marido. Y él está aquí en su palabra manifestando lo mismo que él hizo allá. No pueden reconocer ningún otro liderazgo. No, Señor. No hay obispo, no hay nada. Ella reconoce un solo liderazgo y ese es Cristo, y Cristo es la palabra. No podemos reconocer obispos. Allá en Jeffersonville, Indiana, un obispo diciendo: nosotros les mandaremos la cinta que van a escuchar y las citas que van a leer. La novia no reconoce obispos. Ella reconoce a la vindicación personal. Por eso, página 72. Es la palabra o nada. La palabra, ¿cómo sabe que está correcto? La palabra es vindicado. ¿Ven? La palabra correctamente vindicada. Escuche, hermanos. Dios ha vindicado a este mensajero al revelar su palabra, y de muchas otras formas vindicándolo, de muchas otras formas que usted ya ha visto. Ha sido vindicado que esto es la palabra o que esto es la verdad. Y dice William Branham, la palabra correctamente vindicada es el liderazgo, la cabeza de la iglesia. Él es la palabra, el liderazgo. Oh, aleluya. Y él es correctamente identificado. Dice, y él es correctamente identificada, y lo dice por acá, identificado. Aleluya. Dice, identificado, vindicando su propio espíritu, es la misma, que está en la iglesia misma. La persona mostrándose a sí mismo en vindicación es una prueba directa a todo el cuerpo. Ustedes entonces no necesitan credos. Las denominaciones ya han perecido, pero la cabeza misma,
Dice, pero la cabeza misma, reconocida en el cuerpo por las identificaciones personales, ven, identificándose a sí mismo, le prueba el liderazgo al cuerpo. Entonces somos unidos bajo un solo liderazgo vindicado. Ese es Cristo, la palabra de Dios. Aleluya. ¿Le aman, hermanos? Vamos a orar. Padre celestial, hay un liderazgo, hay una jefatura. Tú prometiste cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Y eso está aconteciendo ahora mismo, William Marion Branham. En esta hora, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo haya caído en buena tierra. Dios Todopoderoso, creo que ya tú lo has dicho todo. No tengo más que introducir, Padre. Creo que lo dijiste todo, porque no soy yo, Señor. Yo sé que eres tú, Padre, predicando estas palabras. Y ahora, Padre, nos ponemos en tus manos y pido que esta palabra haya caído en buena tierra y haga aquello por lo cual fue enviada. En el nombre de William Marion Branham. Amén.